Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Muy, pero muy buenos días. Otro viernes más de Cuentas Claras. Estamos en el piso con nuestro experto en deportes, Agus Castro. ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo va, Dari? ¿Todo bien? Buen día. Muy, pero muy buenos días para vos. Eso. Y para toda la audiencia. Le mandamos un beso a la distancia a Eve, que hoy no pudo venir. Faltó con aviso. Ok. Pero te tenemos a vos. Ok. Por lo menos para comentar un poquito las noticias y ver un poco cómo fue la semana económica, que todas las semanas tratamos de hablar de cómo está la economía y que entiendan lo macro para decir lo micro. En una semana que podemos decir un poquito convulsionada, ¿no, Agus? Sí, marcada para mí por lo del FMI, me parece que claramente fue el tema de la semana. El tema de la semana, el FMI, la marcha de los jubilados, Ni ahora hablar. vamos a hablar, los infiltrados, se cuela ahí en el medio la selección, que vamos a hablar un poquito también, no del rendimiento deportivo, sino del rendimiento económico para la Asociación del Fútbol Argentino que dirige Chiquitapia. Que le está yendo bárbaro. Que le está yendo muy, pero muy bien. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados, 25 grados. La humedad, 64%. Esto siempre lo quise decir al aire. La presión, 1016 hectopascal. Ah, bueno, el nivel. ¿Qué nivel? Y la visibilidad, 16 kilómetros. Míralo. Che, sea, no es otoño, se supone, ¿no? Hoy arranca el otoño. O sea, arranca, pero no se siente, digo. No se siente. Un día caluroso, Sí, la está gente lindo. va en bermudas, Sí. va por la calle con remeritas o camisas de lino. Lindo viernes. Va muy, pero muy cómodo. Tu semana, te hago una sola pregunta. Sí. ¿Vos vas al supermercado o no? Sí, obvio. ¿Y cómo ves los precios? Hubo algo de inflación igual, así que creo que un poco capaz sí subió algo, pero yo creo que igual el problema de siempre son los sueldos, ni hablar. Bien. Me parece a mí, es mi sensación por lo menos, o creo que también un poco lo que te va reflejando el problema de la gente en general. Cuando, no sé si viste, pero últimamente se hicieron virales muchos videos de gente en redes que cuenta cuánto gana. Sí, Y sí. que muchos no llegan ni al millón. Esperá, y los que a veces trabajan en sistemas que dicen, no lo puedo decir. Bueno, No, obvio, claro. siempre. Pero también mucho de eso, ¿viste? Gente que Sí. capaz que decís 800 lucas, 900 lucas, no sé hasta qué punto. Hay algunos casos que a mí me sorprenden porque dicen, ¿cuánto ganás? 200.000 pesos. Claro. Me hacen un poquito Claro. ruido. Pero sí, la verdad que llama mucho la atención y hoy en día un sueldo de empleado de comercio está en 850.000 pesos que no llega a cubrir la canasta básica total y estás por debajo de la línea de pobreza. Así que complejo. Pero ¿qué te parece si vamos al resumen económico semanal? Vamos, dale. Vamos. Resumen económico semanal. Todo lo que tenés que saber para tener tus cuentas claras. Bueno, Agus, te cuento. Sí. Miércoles, sesión en el Congreso, se aprobó el DNU, con lo cual respiró el gobierno de Javier Milei. Solo una pregunta. Dale. ¿Se saben los términos del acuerdo con el fondo? No, señor. Ahí está. A ver, no y sí, o sea, Ah. ¿por qué? Es un programa de facilidades extendidas. ¿Qué es un programa de facilidades extendidas? Es un programa que va para pagar el capital. El programa va hasta 10 años para pagar todo, pero tenés 4 años y medio para los desembolsos. ¿sí? Bien. Entonces, no es un programa de stand-by que es de 18 a 24 meses, que es un programa de corto plazo. No se sabe monto, no se sabe cómo van a desembolsar el dinero el FMI y qué tasa va a pagar. De eso no se sabe todavía nada. Según la presidenta Javier Milei, a mediados de abril va a quedar todo acordado. O sea, de aquí, vamos a decir, a 20 días ya va a estar todo acordado. Es muy importante el voto de Estados Unidos porque todos los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional tienen presencia, pero el 85% de los votos tienen que ser positivos en este caso, o sea, como no fue el caso de el expresidente Julio Cobos, que dijo, mi voto fue no positivo, porque Estados Unidos ostenta el 16%, digamos, del 100%, entonces es muy necesario el voto de Estados Unidos, lo va a tener sin dudas. La tensión amainó
¿sí? El martes te diría los dólares financieros y el dólar libre y el dólar futuro estaban, no por las nubes, pero estaban subiendo. Se acordó y bajó. No sabes la cantidad de llamados que recibí preguntándome qué hago, salgo de mi posición en pesos, qué hago, cómo compro dólares. De todo pasó, de todo. Pero sin embargo, digamos, la Argentina tiene más tensión hoy política que financiera. ¿Cuál es el gran interrogante del FMI? Es ¿para qué va a usar la plata el gobierno de Javier Milei? Bueno, eso te iba a preguntar, porque se hablaba como de... Yo tengo una duda acá, que es lo que más me genera, que también escuchaba, no sé, hace poco, por ejemplo, se viralizó un tuit de Adorni, que él hablaba hace años y decía que el gobierno va mal cuando vos tenés que recurrir al FMI. Y una de las cosas que habla mucho este gobierno es de que le está yendo bien económicamente y que de poco empieza a ordenar la economía. Y yo te quería preguntar eso, ¿por qué por un lado ese es el discurso, pero por otro lado el hoy vocero presidencial cuando no estaba en el cargo decía ese tipo de frases? Porque de hecho se lo preguntaron en conferencia de prensa a Adorni y él lo que dijo fue que reafirmaba esa frase, que era cierta. ¿Cuál es el motivo en realidad de fondo? ¿Es para fortalecer las reservas del Banco Central? Entiendo. Es para dos cosas. Buenísima la pregunta y la apreciación. El primer punto es, cuando vos pedís plata, hay que ver para qué la pedís. Claro. En esta situación no la pide para cubrir déficit fiscal, como varias veces ya pasó en la Argentina. O sea, es como que vos, digamos, ponele que tenés un amigo, vos no llegás a fin de mes, no te alcanza la plata, gastás, salís a comer con tus amigos, Haces te vida, compraste claro. el último celular, todo. Sí. Vivís la vida como querés y no te alcanza. Y le pedís a un amigo, otro amigo, otro amigo, otro amigo, otro amigo. En un momento se te hace una pelota. Que Obvio. no. Bueno, entonces tenés que reducir los gastos. Claro. Y tenés que vivir de otra forma. Bueno, esto es lo que empezó a hacer el gobierno de Javier Milei. Fue el famoso recorte. Exactamente. O sea, déficit fiscal el gobierno ya no tiene. Hay superávit comercial, hay superávit financiero. Y entonces, este préstamo es, primero que nada, para empezar a sanear el Banco Central. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? El déficit del Tesoro Nacional agarraba y le daba como si fuera una letra intransferible, que es como un pagaré que le dice, toma, dame la platita al Banco Central. Eso lo hizo. Lo hizo Cristina Kirchner, lo hizo Néstor Kirchner. Ese es un pagadiós. Entonces, el Banco Central tiene un papelito, que por eso se habla de reservas brutas y reservas negras, un papelito que dice que el Tesoro algún día le va a pagar. Y así no funciona. Entonces, el Banco Central necesita recomponer reservas. Eso por una parte. Y también está pensado, digamos, económicamente, para poder salir del cepo. Ahora, cuando vos recurrís, te voy a poner un ejemplo. El FMI es un prestador, ¿sí? En realidad siempre es como el prestador de última instancia. Sí, entiendo que las tasas del FMI es lo que hace que a Argentina le convenga ir ahí. Exactamente. Claro. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Está mal pedir un crédito y endeudarse? Las empresas viven endeudándose. O sea, fíjate, las empresas cuando lanzan lo que se llaman obligaciones negociables, es deuda que toman en el mercado para poder seguir creciendo y desarrollando. ¿Está mal? No, no está mal. El tema es para qué vas a utilizar la plata, y eso es lo que el FMI tiene dudas, inquietudes, si lo van a usar para reventar reservas. Digamos que esta semana se fueron $1.000 millones. Digamos que el Banco Central perdió $1.000 millones. Y ese es un dato que, en cierta forma, prende las alarmas. Y también se está hablando del tipo de cambio, si está atrasado o no está atrasado, si la flotación va a ser libre. Hubo una suba del dólar igual. Hubo una suba del dólar. Sí, no sé qué tanto significa o con qué tiene que ver. No, a ver, el dólar Banco Nación está en 1.089, el dólar turista, bueno, está ahí clavadito, y el dólar libre, que es el dólar, yo te diría el dólar de la gente, también el dólar de la gente es el MEP, digamos, que está en 1.290. Claro. El techo que le pone el gobierno es de 1.300 pesos por dólar. El dólar futuro bajó ayer, el dólar libre también bajó, bajaron las cotizaciones. Ahora, también hay un tema. ¿La economía arranca o no arranca? Siempre arranca, con bujía Heyer sería la publicidad. La publicidad, ¿no? sí, claro. Pero arranca o no arranca. Y ahí te digo un par de temas importantes. El primero es que la industria automotriz está en alerta, altamente preocupada por la liberación de importaciones, la devaluación de Brasil y el ingreso de autos del exterior. Y digamos, se preveían vender 550.000 unidades, que es un buen número, pero están altamente preocupados. No sé si ayer le fue a dar la derecha a la fábrica de Renault, que cumplió 70 años en Santa Isabel. No sé si me enteré. Si estaba Match Point y fue Gabriela Sabatini para levantar el Match para Point. para ¿O qué? Pero bueno, así está. El único indicador que no está pasando por un buen momento, diría nuestro amigo un buen momento, Mariano Clas. Mariano Clas, claro, obvio. El empleo.
el empleo está teniendo una leve recuperación en enero, una leve mejora en las empresas que tienen más de 10 empleados, 0,1, nada. Pero no hay... ¿Pero por qué pasa eso? Desde tu mirada, digamos. Porque, ¿O por qué no pudo cambiar eso en realidad? porque todavía la economía... Acá hay un debate, ¿viste? Que Sí. el presidente habla de la batalla cultural. Sí, obvio, instaladísimo. Entonces, si yo te pregunto, si yo te muestro este vaso con agua y te digo, che, ¿cómo está el vaso? Y está medio vacío. Y yo te digo, no, pará, tiene agua, tiene un poco, puedo tomar agua, puedo hacer. Estamos viendo el mismo vaso. Sí, claro, obvio. Sí, Uno ve la parte negativa y el otro ve si quiere la Exacto. parte... Entonces, la verdad de la milanesa es que la caída de la actividad económica está siendo cada vez menor, ¿sí? Pero el consumo masivo interanualmente bajó un 9,8%. O sea, hay una caída del consumo. Pero en septiembre del año pasado, la caída interanual era del 22. Entonces, si vos venís del 22 y ahora estás en el 9,8, estás cayendo menos. O sea, de a poquito se va recuperando. Sí, entiendo que la comparación es aparte a este tramo del año pasado. Claro. Donde supuestamente fueron los peores meses del gobierno. Exacta. Que el gobierno avisaba que venía lo peor. Exactamente. Por eso vos hoy tuviste una inflación que llevas interanual de 79 era, creo, 79 puntos y ¿por qué? Porque se te están yendo el 25 de diciembre, no, el 25 de diciembre que es Navidad, sí, No, el 25 de diciembre. Depende en dónde. Por ciento, tal cual. En su momento Maduro adelantó, ¿te acordás? Tal cual, qué lindo. El 20 de enero, Sí. etcétera, etcétera. Digo, se te están yendo de la estadística meses de muy alta inflación, ¿sí? Pero digamos, lo que logró, les guste, digo, o no les guste, a los agoreros del bolonqui, de tomar las calles, de hacer lío, etcétera, etcétera, lo que logró Javier Milei con su gobierno es apaciguar la tensión económica. Los precios en el supermercado siguen subiendo muchísimo, muchísimo menos. ¿Por qué? Porque todos nos cubríamos con un dólar de 2.000, 2.500, nada, 7.000 se decía en un momento. Bueno, la inflación viajaba al 17.000 y hoy la inflación mayorista y la núcleo está muy, muy abajo. Entonces, digo, esa parte del argentino medio Se nota. no está resuelta, pero se nota. nota. Ahora, los grandes problemas que tiene la Argentina, uno es la inseguridad Sin ni hablar. y otro es la economía. Yo, en términos futbolísticos, y en esto te introduzco al punto que quiero hablar en un segundito Dale. de la selección y de la Sí. economía, te lo pongo en este análisis. Argentina estaba ganando, el gobierno de Javier Milei estaba ganando el partido 3-0 cómodo. ¿Por qué 3-0 cómodo? Macroeconomía ordenada, ¿sí? Liberalización del comercio exterior, ¿sí? Y desburocratización de temas. Venía ganando 3-0, 25, 28 minutos del primer tiempo, más o menos, ¿sí? Bueno, 34 minutos y 36 minutos, dos goles que te hacen porque te descuidaste. El Crypto Gate, el efecto Libra, Sí, tal y cual. la marcha de este miércoles que pasó, no. El anterior con todos los líos, los disturbios en las calles. Sí, que en realidad era la marcha de los jubilados, que después termina, si querés, como teniendo ese condimento medio político de los barras, que el gobierno termina medio también imponiendo ese discurso, pero que en realidad es una marcha que viene casi siempre. Todos los miércoles los jubilados van y reclaman. Entonces, ese se puso el partido 3-2 y te diría que con el acuerdo del FMI, del DNU, que lo aprobaron en el Congreso, se puso 4-2 el partido. Sí, lo logró. Estamos llegando a la mitad del partido, que va a ser en diciembre, obviamente, el entretiempo. Bueno, hay que ver qué pasa en el segundo tiempo. El partido son 90 minutos más el adicional. Ni hablar, y el mérito sobre todo es siempre la poca gente que tiene el gobierno ahí como para lograr lo que muchas veces logra, que eso también es lo que hace que todo sea como más, si querés, meritorio para el gobierno. Esto que por ejemplo contabas lo de la semana, lo de diputados, lo del FMI. Totalmente. Y ahora te adentro un segundito. Hoy juega la selección argentina 2030 en Sí, el Estadio Centenario. 2030. Estadio mítico donde el Chango Cárdenas hizo el Sí. gol, que a Racing lo puso el primer campeón mundial, ¿sí? Sí. Fue un partido... Momento histórico para la FIFA, momento por ejemplo. histórico al Celtic Glasgow, no como el triunfo de ayer, 32 veces le llegaron a Racing y ganó 1-0. No, eso, bueno. eso es efectividad. Eso cuando alguien está derecho. 1-1. Sí.
Te iba a decir el Manteca Martínez, pero ese Maravilla Martínez. Maravilla. Dijo que habló con Dios, pero se equivocó de partido. Era el otro Sí, día. sí. Cuestión de fe. Exactamente, Ahí cuestión va. de fe. Ayer hizo el gol, ganó Racing 1-0. está derecho. Y hoy juega la selección, pero el martes juega la selección Sí, 9 de la noche con Brasil, Monumental. en el estadio más monumental. Más monumental, claro. en realidad. Entradas totalmente agotadas. Sí, hay reventa siempre después. Siempre hay reventa. Pero 90.000 pesos La entrada. La popular. la popular. La popular. Te se supone. pregunto a vos, y también te lo pregunto a vos. Chiqui Tapia, ¿de qué me hablas del fútbol es popular? 9 por 4, 36. 360.000 pesos una familia tipo. Más el chori, la bebida, el traslado, etcétera, etcétera, etcétera. Te gastás 450.000 Sí. pesos fácil. Es una fortuna, de hecho. El tema es que también tenés la otra mirada, es la gente va. O sea, la gente de alguna manera paga esas entradas. Yo creo que ahí es para caerle a varias personas. Una primero es el Chiqui Tapia que vos decís, es necesario, tan arriba, o sea, ese monto tan elevado. Después tenés a los protagonistas, capaz pudiendo incluso decir algo, porque los precios se fueron un poco por las nubes. Y después tenés esto que te decía, que lo charlamos un toque fuera de aire, no sé si te lo dije, no me acuerdo, pero lo pensaba, que era esto de la recaudación que hace Argentina. ¿No hay algo de toda esa plata que vos puedas mandar? No sé, viste que van a celebrar un partido más encima. Sí, van a claro. recaudar ahora para lo de Bahía Blanca. ¿No puedes usar algo de todo lo que venís recaudando de última para dar una mano? Pero no. En ese sentido, a la AFA le está yendo bien económicamente, se nota. De hecho, empieza a expandir mercados. Por ejemplo, en China, por ejemplo, está muy metida. En Estados Unidos lo mismo. Donde ya sienta bases pensando en el próximo Mundial. Y después la otra pregunta es, ¿vos sabés por dónde se venden las entradas? Deportic. Sí, Deportic. Y después tenés ahí también ese negocio. ¿Qué onda? ¿Quién está detrás de Deportic? Amigos. Javier Faroni. Sí, Javier Faroni. Amigo de Massa en su momento, con Productor vínculo. teatral. De Mar del Plata. Exactamente, amigos del poder, digamos. Claro, obvio. Bueno, ¿cuánto se llevan? Hay mucho negocio ahí detrás y yo creo que también un poco se inflan los valores porque también empieza a haber una cierta repartija. Te cuento una cosa cortita y al pie. Sí. Hace 15 días veo en el estado de una persona que tengo en mi celular que ya empezaba la reventa del partido. ¿Cómo puede ser eso? Ah, mirá. ¿Cómo puede claro. ser? Claro. Un pack de 2 plateas. Antes de que salgan. Antes de que hace 15 días, un pack de 2 plateas, 15 días. 380.000 pesos. O sea, tal platea. Eso es porque hay tongo, señores. Es ¿no? más, pará, te interrumpo Dale. un segundo solo para agregar algo. De Dale. hecho, bajaron 20.000 pesos las entradas. Porque Bueno. en realidad las tuvieron que bajar, porque extraoficialmente se hablaban de que pasaban los 100.000 pesos. De hecho, por eso terminas demorando, si querés, la venta de entradas, porque se iban a publicar. Viste que estaba la duda, ¿cuándo salen a la venta? ¿Cuánto van a salir? Habían precios por todos lados. Pero bajan el valor un poco también, porque Messi se termina bajando del partido y empiezan a bajarse figuras, sobre todo Messi. Pero incluso la popular podría haber llegado a pasar la barrera de las 100 lucas, a 110. Se hablaba de una popular a 110 lucas, o sea, una fortuna, imagínate. Sin dudas, Agus, que en el fútbol no hay cuentas claras, No. bajo ningún punto de vista, Cero. sobre todo manejado no puedo decir que es el nuevo Julio Grondona, el Chiqui, pero tiene los mismos mecanismos, ¿sí? Entonces, es realmente preocupante. Lo que sí pasa es que el fútbol es pasión, es en cierta forma irracional, y Tal fíjate cual. lo que pasó, y con esto te cierro, y por qué vos decís, che, pero pagan 500.000 pesos una familia que quizás tiene un ingreso de 2 millones de pesos, se gasta en un partido, en 90 minutos, más el adicional, se gasta un cuarto de su ingreso mensual. Bueno, fíjate lo que le pasó con el verdulero Alfaro en Paraguay. Ah, sí, tremenda historia. O sea, sí. esa historia es, la gente necesita, y esto también tiene que ver con la época del Mundial, elijo creer, quiere algo, un bálsamo de paz, y por eso paga lo que paga por una entrada en la selección, que por lo menos son 90 minutos más toda la previa y todo un momento de satisfacción Sí. en esta vida que nos toca vivir. Sí, la alegría que te saca un poco de todo lo que pasa. De toda la ruidoso. realidad económica, etcétera, etcétera. Tal cual. Bueno, ¿qué les parece? Sigamos a la tanda gracias a nuestros auspiciantes. Siempre debe haber energía en tu vida. En Alto Energy trabajamos las 24 horas para darte la solución en grupos electrógenos, adquirir los nuevos, alquilarlos o solicitar reparaciones. En Alto Energy, las mejores prestaciones para tus necesidades. Generar poca energía es fácil. Para grandes proyectos, Alto Energy. Ambrosini y Asociados, Estudio Contable, Contabilidad y Auditoría, Laboral y Previsional, Impuestos, Consultoría. Brindamos servicios de excelencia acorde a las necesidades de cada cliente. ¿Necesitas asesoramiento? Llámanos 011 6372 2364.
Buacar Lighting. 20 años dedicados a la fabricación e innovación en luminarias LED antiexplosivas y estándar. Garantía y respaldo por certificados INTI y Buró Veritas. Si buscas tecnología y calidad, Buacar Lighting. Visítanos en nuestra página web www.buacar.com.ar. En Butaco, nos dedicamos a la gestión de residuos especiales y al recupero de envases para productos químicos con la clara decisión de preservar y contribuir al cuidado del medio ambiente. Butaco, líder en recupero, compra y venta de envases. Más información en www.butacosrl.com.ar. ¿Necesitas accesorios para tus dispositivos electrónicos? Vení a Celu Gadgets y encontrá lo último en tendencias y calidad para proteger tu celular o notebook, mejorar tu experiencia en audio, iluminar mejor tus fotos o convertirte en un experto gamer. Visítanos en Soldado de la Independencia 966 o en nuestra web www.celugadgets.com.ar. Celu Gadgets. Todos los productos en un solo lugar. Obtener firma digital para tu empresa es fácil, rápido y accesible. Encode, primer certificador licenciado de Argentina. Conoce más sobre esta herramienta y todas nuestras soluciones para hacer más inteligente todos tus procesos. Encode, primeros en proyectos de transformación digital. www.encodesa.com.ar. Frigorífico Aconcagua, tu elección de confianza para carnes envasadas al vacío. Contamos con entrega a domicilio para que hagas tu pedido desde la comodidad de tu hogar. También realizamos ventas por mayor a restaurantes, hoteles, comedores. Ya sabes, si buscas calidad, elegís Frigorífico Aconcagua, calidad premium. Encontranos en Aconcagua 36, Ramos Mejía o llamanos al 4656-0586. Cat It Creamy. El snack saludable para tu gato, elaborado con ingredientes frescos en sabores pollo, salmón y atún, con el aval de Hagen Group. Cat It Creamy. Podés encontrarlo en pet shops y veterinarias. Conocé todos nuestros productos en nuestra web www.hagenargentina.com.ar. Neurolab E-Commerce 360, agencia especializada en Mercado Libre. Ayudamos a los vendedores a escalar sus cuentas en Mercado Libre, brindándoles una asesoría integral para mejorar su eficiencia y aumentar sus ventas. Agenda tu reunión de diagnóstico gratis en www.neurolab.net e impulsa tus ventas ahora. Textile Shop, una empresa dedicada a desarrollar y mejorar la imagen de tu negocio con la mejor indumentaria. En Textile Shop potenciamos tu marca, brindándote comodidad, frescura y durabilidad con las mejores prendas. Contactanos al 11 23 40 22 53 y seguinos en Instagram en @textileshop.ok. Textile Shop. ¿Querés que todas las áreas de tu empresa estén integradas? No dudes más y contratá Becherman ERP. Un sistema de gestión integral para pymes que, además de acompañar al crecimiento de tu negocio, te asegura flexibilidad, integración y cumplimiento. Si querés conocer más, búscanos en la web como Becherman ERP o comunicate al 0810-266-4444. Cuentas claras. Entender lo macro para decidir lo micro. Nueve y 28 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados 5. Está pesado el clima. Va a venir un fin de semana intenso, digamos, un sábado que va a haber 30 grados aproximadamente y después va a venir el frío, así que el frío y la lluvia y un fin de semana largo, con lo cual si vas a hacer el asado lo vas, con la carne, con la mejor carne, la carne de Frigorífico Aconcagua, lo vas a hacer adentro, ¿sí? Lo vas a hacer al horno el asado. Pero cuando vos salís, dejás el auto afuera, llueve, tormenta, la ciudad, un árbol en mal estado, se puede caer sobre tu auto, se puede romper el auto, tenés que llamar al seguro, tenés que contratar gente para que entre a tu obra, tenés que contratar seguro. Siempre tenés que tener la posibilidad y la cabeza para estar bien cubierto, ¿sí? Así que vamos ahora a presentar a nuestro invitado de hoy, nuestro caso de éxito. Allá vamos. Casos de éxito. ¿Cómo lo lograron? Historias de esfuerzo, disciplina y constancia. Personas como vos que apostaron a sus ideas. Estamos en línea con Ricky Bueno.
¿Quién es Ricky Bueno? Es el fundador y CEO de mecubro.com. Pero muy buenos días, Ricky. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo andas, Darío? Muy, Gracias por la pero muy invitación. bien. Contanos a toda la audiencia qué es mecubro.com. Bueno, Me Cubro es la posibilidad de que le damos a las personas para que se aseguren de forma diaria, por decirlo de alguna forma, donde una persona, si necesita, como recién comentabas, contratar un albañil por 2 o 3 días, se puede asegurar simplemente esos 2 o 3 días. Lo puede hacer un propietario de una casa que a veces las personas que tienen un barrio privado les exigen el seguro para que entren las personas a trabajar y tal vez tiene que pintar 2 o 3 paredes. Entonces, simplemente lo contratan en el momento que lo necesitan. También lo pueden hacer los profesionales independientes que a veces trabajan justamente de forma temporal, por lo cual lo pueden contratar tal vez una semana, 5 días o lo que dure el trabajo. Pueden ser personas de la construcción, como también puede ser gente de eventos. Hay algunas personas que van a la rural, por ejemplo, y no los dejan sacar fotos o no los dejan filmar y no tienen el seguro. Claro. La realidad es que por un día o 2 días que lo necesita, Me Cubro, bueno, es la mejor opción porque lo pueden contratar de forma online, lo pueden hacer instantánea, se pueden bajar una aplicación y aceptamos cualquier método de pago. Entonces realmente es algo bastante cómodo y fácil de utilizarlo. Contanos una cosa, ¿cómo arrancaste con Me Cubro? Porque vale la pena aclarar que Ricky es mendocino, es programador y un día se dio cuenta de que no podía seguir así, que lo que amaba era emprender. Y ahí yo sé que arrancó ahí con Me Cubro, pero ¿qué fue lo que te hizo el clic a pasar a ser de programador a emprendedor y hoy ser el CEO de esta empresa que no solamente está en Argentina, sino también está en Perú y va a seguir regionalizándose? Es una historia larga, voy a tratar de Dale. resumirla. Yo como programador siempre estuve buscando un nicho, tenía muchos clientes, en la época también del 2008, cuando Estados Unidos tiene una crisis, yo tenía muchos clientes también afuera, empecé a exportar lo que eran páginas web o sistemas web. La realidad de que tener muchos clientes distintos me llevaba a programar muchos sistemas distintos y realmente tenía un gran problema. Lo que yo necesitaba hacer era buscar un nicho para hacer un sistema o un programa y tener muchos clientes. Por Escalabilidad, lo, digamos. claro, tal cual, porque si no era imposible. Al tener muchos clientes diferentes y sistemas diferentes era imposible tener un negocio modelo rentable. Por lo cual encontré en la industria del seguro un montón de cosas para hacer. Imagínate que te estoy hablando en el 2011, más o menos, o en el 2010, me topo con la industria del seguro y veo que todo se hace prácticamente con Word, con planillas de Sí, Excel o correos. Entonces, a mí se me hacía agua la boca, ¿no? En el sentido de decir, obvio. cuánta información que Esta se es la puede mía, mejorar, ¿no? decías. Exactamente. Entonces me empecé a meter en el mundo de todo lo que es la parte de seguros, conocí a un broker, tuve que hacer el curso de productor de seguro porque cuando quería hacer algo con las aseguradoras me miraban como un extraterrestre, como un programador y me decían, me cerraban muchas puertas y Claro, aparte, viste, de Mendoza, ¿no? Dios sigue atendiendo allá en Buenos Aires, entonces era más difícil todavía. claro. Y resulta que, bueno, me tuve que sacar la matrícula de productor de seguro en pos de avanzar y conocer aún más la industria del seguro. Y en vez de empezar a programar para otros, empecé a programar para mí. Y ahí es donde empiezo yo a conocer también todo lo que es el mundo del emprendedurismo, todo lo que es el tema de las startups. Y buscar una solución real a un problema real. Porque una cosa es lo que yo me puedo imaginar, que de hecho me pasó. Imagínate que yo, Darío, hice un sistema durante un año que jamás conoció la luz, o sea, nunca salió, pero porque era un sistema desde mi punto de vista. Claro, Pero cuando empecé a conocer el problema del lado del claro. cliente, No estaba el centrado cliente en lo... el cliente, no estaba centrado en el cliente digamos, invertiste un año, mal invertiste un año, pero aprendiste igual. Exactamente, Bien, exactamente. Ese fue un aprendizaje largo,
porque la realidad fue un sistema que yo lo quería hacer perfecto y era gigante y demás, nunca conoció la luz. Y lo que sí empecé a hacer es empecé a escuchar al cliente y la necesidad del cliente. Me decía, por ejemplo, una empresa de catering. Una empresa de catering me decía, ¿por qué tengo que sacar un seguro anual o un seguro mensual si solo voy a trabajar el fin de semana? ¿Por qué tengo que Claro, asegurar a 50 personas si yo solo voy a trabajar con 3? El problema es de que tienen una nómina de 50, pero cuando llega el fin de semana empiezan a llamar, por ejemplo, a los mozos, a los claro. cocineros y demás, y terminan cerrando con 10 personas. Entonces, el cliente me decía, yo solo quiero asegurar el fin de semana a esas 10 personas y listo, y ya está. Claro. Y el otro problema era de que a veces el sábado una de esas personas le cancelaba y tenía que contratar a otra. ¿Cómo sea con el seguro un sábado llamar a una aseguradora y decir que te cambien a una persona? Era prácticamente imposible. Entonces, justamente esa fue en lo que yo me enfoqué para crecer con Me Cubro. Buscar ese problema, crear esa solución donde la persona podía asegurar los días que esa empresa de catering quería. Y realmente ahí yo empecé a descubrir que muchas otras empresas tenían la misma problemática. Como te Claro. conté más temprano, empresas de construcción, de catering, de turismo, cuando alguien va a hacer rafting o cuando alguien hace una cabalgata. Entonces, habían más personas y más empresas con la misma problemática y es que ahí nació Me Cubro y toda esta idea de emprender en una startup, entender que era una startup y demás. ¿Y cómo fue eso? Porque, digamos, ahí te diste cuenta que solo no podías y tuviste que ir, digamos, generando equipo, entiendo, ¿no? Bueno, sí, exactamente. O sea, uno se fija una meta como emprendedor. No está bien ni está mal la meta que vos te fijas o el objetivo. Vos podés ser una startup local o podés ser una startup internacional. Las dos están perfectos. Ahora, no podés ser una startup internacional con mente local, como así tampoco podés ser una startup local con mente internacional, porque no te darían los costos o no estaría correctamente el plan armado. Si vos querés pensar en local, no te va a hacer falta un equipo de 100 personas. Así, si vos querés pensar en internacional, tampoco lo podés hacer solo. Por lo cual nosotros empezamos a pensar internacional y es por eso que empezamos a armar equipo y se sumó también Pablito Fernández, que hoy es también co-founder de Meguro, porque solo no podés Claro, ser internacional, ¿verdad? El objetivo que yo tenía lo tenía que hacer sumando a gente al equipo y sobre todo que el equipo sea interdisciplinario, no gente que sea como yo, que piense como yo, sino que piense distinto y que sea mejor lo que yo sé en otras áreas, en el área en donde estoy, que es la única forma de poder ir creciendo, rodeándote de las personas que realmente son idóneas en cada área. bien. Ahí, mirá, justo estaba viendo, entrás, vos, las personas que nos están escuchando y después van a poder compartir esta entrevista, la van a poder ver en nuestras redes, entran en mecubro.com y ahí directamente le decís, por ejemplo, quiero un seguro de viaje, apretás, le decís la fecha, le decís un viaje simple, cuántos viajeros, y te dice, y ya lo comprás, o sea, es 1, 2, 3 pasos y contratás el seguro, o sea, en ese sentido es más que fácil. Ahora te pregunto, ¿qué ocurre? Y esto es la famosa letra chica sobre todos los seguros, porque, digamos, Me Cubro es un intermediario, o sea, aclaremos a la audiencia. Me Cubro no es una compañía de seguros, brinda un servicio, es una fintech que te hace más fácil contratar ese seguro que te puede dar Pax de Alexia Keglevich o de otras compañías, y es un intermediario. ¿Qué pasa cuando esa persona que aseguró vía Me Cubro tiene un siniestro? Bien, perfecto. Sí, bueno, como vos lo dijiste, nosotros lo que estamos haciendo es tecnológicamente intermediando entre el consumidor final y la aseguradora. Y la realidad es de que pintamos una herramienta donde vamos el end-to-end, ¿no? Donde la persona donde tiene un siniestro, aún así se comunica con la aplicación, nosotros lo acompañamos y lo ayudamos a
juntar toda la documentación necesaria, sin la necesidad de contactar a la aseguradora. Muchos de nuestros usuarios, la realidad es de que ven el portfolio de las aseguradoras con las que trabajamos y hay un día que contratan una aseguradora, hay otro día que contratan otra aseguradora, que es a veces lo que necesita, por ejemplo, hay barrios que usan una suma asegurada y hay otros barrios que usan otra suma asegurada. Claro. Entonces, el usuario directamente contrata con Me Cubro. Y cuando llega el siniestro, un formulario es el mismo formulario. Yo no pregunto toda la información de nuevo. Hay mucha gente, no sé si te has topado con un siniestro en una aseguradora y te hacen completar un formulario nuevamente con toda tu información, Sí. tus datos y demás. Eso imagínate que nosotros trabajamos con 6 aseguradoras, entonces nosotros no podemos estar brindando distintos formularios a nuestros clientes finales. Entonces, el usuario directamente trabaja con Me Cubro y carga toda la documentación ahí y nosotros gestionamos el siniestro y lo ayudamos y lo acompañamos durante todo ese trámite. Las aseguradoras liquidan, nos responden y nosotros también le brindamos al cliente. Como también, Darío, quiero aclararte también que nuestro rol es tanto hacia el usuario como hacia las aseguradoras. Bien. Porque las aseguradoras también nos están midiendo si es fraude, no es fraude, qué tan real son y demás. Entonces, en el siniestro nosotros hacemos como de árbitro, ¿no? Estamos con las dos partes para que las dos partes lleguen a realmente a que convivan. Entonces, tanto el usuario que presenta la información y tiene un siniestro, como hacia la aseguradora de brindarle la información para disminuir la posibilidad de fraude. Entonces, con esa forma nosotros acompañamos tanto a los consumidores como a las aseguradoras para que el modelo funcione. A la larga debe funcionar porque si es un servicio que es súper cómodo, lo tenemos que mantener en el futuro. Y mantenerlo en el futuro significa que le sirva tanto a las aseguradoras como a los clientes. Bien, me quedo pensando en todo lo que me dijiste y acá el punto importante es que son un intermediario, pero que agregan valor al proceso, porque agregan tranquilidad y acompañamiento a la persona que contrató el seguro ante el siniestro y también agregan valor a la aseguradora, alguna de las 6 aseguradoras, para cuidar la parte patrimonial de esa aseguradora ante un posible fraude por parte de un cliente que no sea honesto. O sea, sin duda que Me Cubro agrega valor. Contame cómo es emprender desde el interior del país, porque esto es muy importante. No es fácil, no es imposible, pero no es fácil, no es imposible. Tiene que aceptar las reglas del juego de emprender en Argentina y de emprender en el interior. Uno no se puede estar quejando de lo que ya sabemos, ¿sí? O sea, uno no puede empezar a emprender y quejarse de que uno está en Mendoza o de quejarse de que el país funciona de una forma o funciona de la otra y que en otro lado es más fácil. La realidad es de que el país y el interior tienen sus reglas. Es como ir a jugar al ajedrez. Claro. Uno no puede decir, no, yo voy a hacer el enroque con la reina. Estas son las reglas. Tal cual. Y a partir de ahí hay que emprender. Y la realidad de que uno acepta y después obviamente que pudo haber sido más fácil si yo me mudaba a Buenos Aires o realmente que tuviera otra energía. Y lo que yo hice fue, Pablito vive en Buenos Aires, que es co-founder de Me Cubro, por lo cual empezamos a distribuir también... actividades, tareas. Claro, tal cual. Entonces, todo lo que eran tareas más que involucraba un networking o un social. Realmente el networking de Buenos Aires es 1000 veces más que el networking que podamos tener acá en Mendoza. Y eso al emprendedor le suma muchísimo. O sea, el networking es la clave. Es la clave para cualquier emprendedor, codearse con personas que ya hayan vivido con esta problemática, codearse con gente que conoce las cosas. Entonces, el networking en Buenos Aires es súper clave. Lo bueno es de que
Pablito se encargó más de lo que es el networking y yo con mi perfil más de programador, más de sistemas, me quedé encerrado, digamos, en mi cueva programando, porque la realidad es de que es algo que a mí me costaba muchísimo hacer networking. Entonces, justamente con la pregunta que me hiciste más temprano, ¿por qué sumamos equipo? Para esto, ¿no? Conseguir una persona en Buenos Aires que le diera otro empuje. Y la realidad que fue así. Cuando sumamos a Pablito, Mecubro se transformó, pero creció 100% y justamente porque una persona en Buenos Aires le dio otra sinergia a las relaciones con Mecubro. Bien. Pero bueno, lo positivo ahí es que vos te diste cuenta que solo no ibas a poder y hiciste el clic y ahí diría, saliste, digamos, de tu caja, digamos, propia de resonancia, de tu silla gamer y tu computadora y te diste cuenta que esto lo van a entender solamente los más 40, los más 45 como nosotros, saliste de ser Murray Bosinski, ¿sí? De Muelle 56, eso lo va a entender solamente muy poca gente, que era un programador que estaba todo el tiempo programando y no veía nada más que la pantalla verde de su computadora y te diste cuenta que necesitabas a Pablo para potenciar a Mecubro. Y ahí en ese mundo de potenciar a la empresa, digamos, hoy digamos, vas al supermercado y te venden un seguro. Vas a comprar un electrodoméstico y te venden un seguro. Las propias compañías muchas veces te venden un seguro y no pasan por la figura del tradicional productor de seguros. Vas al banco y te dan un seguro, o sea, te lo debitan. Ahora, ¿cómo es brevemente competir en un mercado donde hoy un seguro no hay mucha conciencia, no hay mucha conciencia de la importancia del seguro? Conozco empresarios o empresas que no tienen aseguradas sus propiedades, que es digamos, un dolor de cabeza el día de mañana si hay un siniestro. Digo, ¿cómo es competir en ese mercado? Bien, yo sostengo que creo que la figura del productor de seguro es hoy para mí la más importante de la industria del seguro, donde es una persona que es muy idónea en varios seguros, en varios, digamos, tipos de riesgo, Bien. y en ese asesoramiento para empresas y demás. Por lo cual, nosotros, Mecubro presenta una solución tecnológica para otro segmento, un segmento que hoy no está siendo atendido, ¿sí? Una persona que realmente necesita el seguro para entrar a la rural, es complicado para el productor de seguro que lo llamen un sábado para un Claro, día. Que claro, existe, porque hay productores de seguros que te dicen que tienen tal vez tu auto, tu casa y un montón de otras claro. cosas, y también te pueden hacer un seguro y probablemente te asesoren y te digan que es mejor que lo tengas mensual o anual, etcétera. Pero nosotros vamos a otro mercado. Hoy, Darío, para que te des una idea, en Latinoamérica, el Sí, mercado potencial es más grande que el mercado real. O sea que lo que no se está asegurando es un es más montón. grande que lo que sí se está Claro, asegurando. claro. Entonces, a donde nosotros estamos apuntando, que es lo que es, por decir, inclusión financiera en la industria del seguro, o sea, inclusión aseguradora, Sí, podríamos decirle, es un mercado que no lo está atacando nadie. Entonces, a veces me encuentro con un productor de seguro que me dice, mandé a mi cliente a tu página porque yo no puedo hacerle por 2 días el seguro al albañil. claro. Entonces, es otro nicho, es otro mercado. No, nosotros no venimos a reemplazar a la aseguradora, nosotros no venimos a reemplazar al productor de seguro en los seguros tradicionales. Nosotros tenemos una solución tecnológica y atacamos un problema. La problemática de que hay una persona que necesita trabajar y no puede trabajar en ese momento, un domingo a la mañana, está en la puerta de un country. Y tiene que entrar. Exactamente. Entonces, no estamos teniendo inconvenientes en ese segmento y obviamente que la inclusión financiera es algo que le preocupa a toda la industria, por lo cual mientras más seamos, mejor. Imagínate, si hoy todas las aseguradoras están apuntando al mercado tradicional y yo te estoy comentando que hay un potencial más grande que el actual, hace falta que se sumen cada vez más Insurtech para atacar esta problemática que nos compete a todos. Excelente. Ricky, bueno, primero que nada,
una reflexión final. Sin duda que sos un emprendedor que te enamoraste del problema y no de la solución, que pasaste, diría, por las 4P, que no son las 4P del marketing, sino por la pasión, que es lo primero que te mueve. Pasaste de programador a productor y a protagonista principal del mundo fintech en relación a los seguros y a algo que es realmente innovador como es Mecubro. Te agradecemos muchísimo la conexión esta mañana de viernes. Te mandamos un abrazo a la distancia. Cualquiera que quiera contratar, mecubro.com en Argentina o en Perú lo puede hacer muy fácil. El domingo a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana, el feriado, cuando sea, ahí lo tenés a la mano. Muchas, pero muchas gracias, Ricky. Un abrazo grande. Gracias a vos, Darío. Abrazo enorme. Chau, chau. Adiós. Bueno, tuvimos una charla más que interesante con Ricky Bueno de mecubro.com. La importancia de asegurarse. Porque las situaciones fortuitas, está lamentablemente a la vista lo que pasó con la tragedia de Bahía Blanca y todas las pérdidas, que principalmente lo único que no se puede recuperar sin duda es la vida. Eso no hay seguro que reponga la vida de una persona, y eso es lo más triste, si podemos decir algo de la vida. Pero después está todo lo material, ¿sí? Está el auto, la casa, el comercio, los bienes, está también la salud. Entonces, tenemos que tener... La Argentina es un país que no tiene mucha conciencia de el aseguramiento de los bienes, y además es un país que no tiene mucha conciencia de lo que es el seguro, no de vida, sino el seguro de retiro. Este es un punto importante, sobre todo en una Argentina que tiene un sistema de jubilación quebrado, donde la jubilación es indigna, donde los jubilados con el bono, sin el bono, tienen una retribución mensual que no llega a cubrir el 30% de la canasta básica de un jubilado, que es de 1.200.000 pesos, y un jubilado hoy gana 380.000 pesos. Indigno. Pero esto no viene de ahora. Esto viene desde que yo era chico, desde el año 92 aproximadamente. Entonces, estamos hablando de que hace 32 años atrás, 33 años atrás, la jubilación era de $150. Hoy la jubilación está en 200 y pico, pero por la apreciación del tipo de cambio. Hasta hace 8 meses atrás, la jubilación era de $124. Hoy una jubilación como la que en su momento pedía la jubilada Norma Pla, que era de 450 pesos por mes, hoy estaría en 894.000 pesos. Bueno, los jubilados realmente viven, se los digo, muy, pero muy mal, y siempre necesitan de la ayuda de sus familiares para poder seguir adelante día a día. Ahora nos vamos a ir a nuestra última entrevista del día. Estamos en línea con Daniel Rego, titular de Frigorífico Aconcagua. ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Buen día, Darío. Buen día, equipo, audiencia. Bien, terminando la semana. Terminando la semana. ¿Cómo termina la semana en el mundo, vamos a decir, de la carne? Porque la carne fue la noticia del mes de febrero. ¿Cómo está el mercado hoy en día? Yo creo que basta los aumentos, porque la realidad es que ya no se puede seguir pagando más aumento en la carne. Y bueno,
y le pusieron un tope. De hecho, hoy el mercado estuvo muy tranquilo, costó vender Hacienda, las entradas son bastante generosas, y el público ya no da más. El carnicero no da más para poder aumentarla. Ese es el problema que estamos teniendo ahora. El mismo problema que tenemos con los jubilados, que te escuché muy atentamente, que es vergonzoso hace años, está sucediendo con el resto de la gente, con el consumo. Hoy la gente no le alcanza lo que tiene para terminar de consumir a fin de mes sus necesidades. La realidad es esa. Y uno de los artículos que más aumentó fue la carne. Claro, 13% en promedio en el mes pasado, que sí, un poco más. Bueno, sí, por eso, un poquito, quizás un 13,8, un poquito más, que digamos, sí, tiene un peso muy importante en lo que es el IPC, pero sí, bueno, esto es importante que lo digamos. La gente, digamos, dice, no, aumenta la carne un 13, aumenta esto. Lo que pasa que después, cuando quizás no lo ve en el IPC, recordémosle a la audiencia que el IPC es una canasta de consumo que es modelo, no es la canasta de todos, ¿sí? No, es un producto que es una estadística muy buena que da IPC, sí. Entonces, ahí está el punto central ahora. ¿Cómo reemplaza? Bueno, nutrientes que reemplacen, digamos, a la carne, digamos, hay, pero no es lo mejor. Hay que tener una alimentación balanceada, más allá de que pueda haber alguna persona, obviamente, que sea vegetariana o alguno que sea vegano, que respetamos a todos, pero digamos, la Argentina es carne y fútbol, ¿o no? Claro, sí, tal cual. Sucede que hoy por hoy los carniceros está tan baja las ventas, que están haciendo, por ejemplo, carne picada barata por 2 kilos, cortes baratos, y la gente se vuelca a esos cortes. Fíjate que el asado se dejó de consumir prácticamente, porque claro, no te olvides que vos de un asado tenés un gran desperdicio. Claro. Entonces, creo que lo habíamos hablado en la última entrevista. Y hoy por hoy la gente se vuelca más a un kilo de picada, a un kilo de carne común, un kilo de carne para estofado, le agrega algunas verduras y bueno, sigue comiendo carne. Claro. Porque en realidad algunos otros artículos son más caros que la carne, termina siendo. Sí, pero sin duda, está muy difícil. Y te digo que cerraron muchísimas carnicerías, muchísimas. Me animo a decirte que van a seguir cerrando porque la venta está muy frenada y no logran estabilizar los gastos que mes a mes se incorporan un poquitito más. Claro, con lo cual el consumidor tiene que estar muy, pero muy atento. Yo te voy a decir a las ofertas, pero quizás no son ofertas, digo, porque obviamente la carne tiene un tiempo de vencimiento, no la podés dejar mucho tiempo. Entonces, vos tenés, por ejemplo, el otro día yo estaba por un supermercado, miré las góndolas de la carne y tenías carne picada totalmente desgrasada, carne picada especial y carne picada común, y tenías una dispersión de precios de 6.000 pesos. Una 10.000, otra 7.000 y otra 4.000, con lo cual, digamos, después cada bolsillo verá qué puede sin duda comprar, ¿no? Sí, tal cual. Está sucediendo eso. Y le está sucediendo a las grandes cadenas de supermercado también. Claro, tal cual. Hay algunas cadenas de supermercado, por ejemplo, el Diarco, sí, este fin de semana cierra el mayorista de Gualeguaychú. Claro. Esos son datos para realmente tener en cuenta de cómo viene el mercado. Dani, se nos está terminando el programa. Te invito formalmente, queda grabado para que vengas acá al piso a charlar más de Frigorífico Aconcagua, que estás hace más de 50 años. Dale, que acá se les hace agua a la boca cada vez que hablamos de la carne, el tomahawk y todos los cortes espectaculares que tenés allá en Aconcagua. Te mando un abrazo grande, hablamos fuera del aire y te invitamos a que vengas acá al piso en breve a estar con nosotros. Un abrazo enorme. Buen fin de semana. Gracias, Dani. Abrazo. Bueno, llegamos al final de Cuentas Claras. Son las 10 en punto de la mañana. Otro viernes más juntos. Ya está la gente alerta en la City
dispuesta para entrar a hacer su programa como todos los viernes de 10 a 11 de la mañana con todas las novedades del mundo financiero y de negocios en la ciudad de Buenos Aires. Nos despedimos, le mandamos un beso a la distancia a toda nuestra audiencia, a Eve, también a Adi Rossi, que está en Sudáfrica. Gracias a Gus Castro, gracias Fede, a todos en los controles, Hernán, nuestro operador. Nos vemos, ¿cuándo? La semana que viene, viernes de 9 a 10 de la mañana, acá, en Cuentas Claras. Entender lo macro para decir lo micro. Chau, chau. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven.